Bienvenido a Calvary Playa. Y bueno, estudiamos la palabra de Dios y hoy no va a ser la excepción, así que vamos a leer lo que vamos a estudiar y nos ponemos en manos de Dios. Amén. Dice la Escritura 9:18, Lucas. Ahí nos quedamos hace 15 días. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por este segundo servicio y por lo que sigues haciendo en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que te glorifiques en medio de nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Santifícanos a través de tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Y lo más hermoso que podemos escuchar el día de hoy es esto, tu palabra, Señor. Ayúdanos porque nuestros corazones nos engañan. Nuestras vidas muchas veces no reflejan lo que realmente quieres tú que hagamos. Y hoy quieres hablar a nuestras vidas. Pero también quieres consolar a alguien que tal vez venga triste, a alguien que venga dolido, exhortar a alguien que no está haciendo las cosas bien y animar a aquel tal vez que está desanimado. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene esta multiforme gracia que para cada una de las necesidades espirituales de mis hermanos tú provees. Gracias, Señor, por esto. Nos ponemos en tus manos, dame don de enseñanza, bautícenos, envístenos con tu Espíritu. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la misericordia del Señor es en acción, lo que estamos viendo desde capítulos pasados. Hemos visto cómo Dios en su amor lleva y te va a llevar a ti y a mí a situaciones que son oportunidades para su servicio. Y no lo hace el Señor con la finalidad de que Él necesita que le sirvas, ¿no? Se ha malinterpretado eso, ¿no? Y el Señor necesita, o le estás robando al Señor, y todo eso es mundo, no es de Dios todo eso. Realmente lo que Dios nos pone a prueba cuando presenta esas oportunidades para poner en práctica lo que Él nos ha hablado. Finalmente Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos, y Dios pone necesidades muchas veces como oportunidades para nosotros ir caminando y pulir nuestros corazones y morir a nosotros mismos y servir para este tipo de buenas obras. Él nos conoce. Él sabe dónde batallas en tu corazón. Ojo, las pruebas que Él pone o las oportunidades de servir que Él pone no tienen nada que ver con las tentaciones. Las tentaciones tú sabes que vienen de parte de Satanás. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Satanás es el que tienta y tú con tu misma concupiscencia caes en una tentación. La tentación tiene la dirección de hacerte caer, de destruirte, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu vida y destruir principalmente tu relación con Dios. Las pruebas que Dios manda no es eso. Las pruebas o las oportunidades que Dios nos pone para poner en práctica es diferente, porque Él lo hace como una oportunidad para que nos vayamos puliendo en esas áreas de tu vida donde estás batallando con incredulidad, con confianza en Él, y Dios pone y permite eso. Por eso cuando aquí en la iglesia estamos llegando a fin de mes y no hemos llegado a la renta, ya no de rodillas, hasta boca abajo nos ponemos a orar, ¿no? Y son esas oportunidades y Dios dice: ya te habías confiado, ya estabas muy holgado el mes pasado, ¿y ahora qué? Ahora vamos a seguir orando. El apóstol Pablo dice siempre: estén orando sin cesar. No paren de orar, sigan orando todos los días. Si Dios te ha mostrado en tu corazón algo con lo que tú estás batallando o un foco rojo en tu vida espiritual, ora por eso. Ora por eso, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos. Está orando. Y aquí están 5,000 hombres, vimos hace 15 días. 5,000 hombres en necesidad de ser alimentados.
Y tenemos por otro lado a 12 discípulos, Jesús también, sin dinero y sin ideas, ¿no? Así como que no hay. Y Jesús va y les dice, denles de comer. Y Jesús sabía que esos 5,000 discípulos, 5,000 personas, vimos la semana, hace 15 días, tenían hambre. Y los discípulos, ¿qué es lo que dicen? Prácticos, ¿no? Tu practicidad, córrelos, así, que se vayan a su casa. No hay, Señor. Y Dios empieza a probar en esa parte de tu corazón que necesita ser pulida, en esa parte de tu corazón que necesita ser confrontada. Y el Señor va con Felipe en el capítulo 6 de Juan, estudiamos también eso hace 15 días. Y vemos que va con Juan y Juan le responde, Señor, nada más tenemos 200 denarios. Juan era de ese lugar, de Betsaida, donde está sucediendo toda esta alimentación de los 5,000, como dicen algunas Biblias por subtítulo. Ahora solo tenemos 200 denarios. Y al grado de que le llega a preguntar al Señor, en tiempo después, este hombre práctico para su vida, le llega a preguntar al Señor, Señor, muéstranos al Padre y así te creemos. Felipe era un hombre así práctico y sencillo para él, solo para él, porque para los demás no era práctico, y mucho menos para Dios. A veces pensamos que yo soy muy práctico y todos así, eres el ser más complejo que existe, brother, ¿sí? Y yo digo, yo soy muy práctico y me veo al espejo y qué complejo soy. O sea, y mi esposa se ríe y dice, es verdad, o sea, no. Entonces, al grado de llegarle a preguntarle al Señor, no, de decirle al Señor, sugerirle al Señor, no vayas a la cruz, muéstranos al Padre, glorifícate, muéstrate a nosotros y te vamos a creer. Ese no era el camino. El camino era el Calvario. El camino era la cruz. Y en nuestra practicidad y en un mundo rápido y en nuestros caminos que al mundo de hoy está acostumbrado, rápido, práctico, amados, ahí no mora la voluntad de Dios. La voluntad de Dios mora en un corazón que espera en su Señor, que descansa, que se mantiene confiando. Jesús tenía que ir a la cruz. Y aquí está esta lección que le está dando a Felipe, pero también los demás están escuchando. Por otro lado, vimos también que Andrés es confrontado en medio de esta situación, porque Jesús va a Andrés y le lleva un niño a Jesús y le dice, mira, este niño puede darnos peces, tiene ahí, no sé, 50 pesos de tortillas y 10 pesos de jamón, mortadela y queso. ¿Qué hubo? ¿Podemos armar algo con eso? Y está el niño así, ¿no? Y el Señor nada más así como que bueno. Y pudimos aprender que las cosas pequeñas en manos de un gran Dios no existen. Porque aún ese pequeño niño que fue presentado, Dios hace algo increíble. Lo que trabajó con Felipe fue eso. No minimices lo que Dios está haciendo. No minimices lo que Dios está haciendo con alguien, con tu vida, con la vida de tu hermano, con la vida de tu esposo, de tu esposa. No pienses que Dios se duerme. No pienses que Dios hace cosas que tú, es que Dios ya se durmió. Nunca escatimes lo que Dios está haciendo. Porque no hay nada pequeño en las manos de un gran Dios, amén. Y Dios está haciendo esto. Y al final vimos también, agarrando el contexto, que multiplica los panes, le da a sus discípulos sus souvenirs, 12 cestas de pan. Ahí está, para que no olvides este día, ¿no? Y le ponen al final, soy un incrédulo, dame un zape. No es cierto, nada. Con una playera, ¿no? Pues soy un incrédulo, ¿no? No. Dios hace esa obra en el creyente que ha nacido de nuevo. Trabaja con nuestros corazones todos los días y todos los días va y vuelve a probarte que cuando tú confías en Él, Él nunca te va a dejar mal, que sus caminos son de confianza, de paz, y derrama su amor en nosotros como familia, como sus hijos. Y al final, te digo, comieron todos, se saciaron, recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, y es cuando vas saliendo de la prueba y al final, lo volviste a hacer, Señor. Pero es hasta el final, porque cuando estás entrando, cuando estás durante, es Dios mío, ¿sí? Pero cuando sales dices, pues sí, ¿no? Otra vez me ayudó, sí. Y luego, ¿qué pasa en tu vida? Se te olvida. Y viene otra vez, y ahí estás llorando, ahí otra vez el Señor te lo vuelve a hacer, y el Señor te recuerda hoy, yo estuve, yo estoy, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Amén? Hasta el fin del mundo. Y aquí entra el verso 18, agarramos ya el contexto para comenzar a estudiar el día de hoy. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado.
Y Jesús había orado toda la noche antes de escoger a sus discípulos en Lucas 6, 12, 13, y ahora está para pedirles su confesión personal de fe y está orando también. Me imagino a Jesús orando, sus discípulos alrededor, él en comunión con el Padre, o uno de dos, o le interrumpieron y le dijeron, y el Señor, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Y fueron a interrumpirle, o tal vez fue no sé, él tal vez les pregunta en ese momento para saber si lo que ellos están orando realmente lo están creyendo. Porque pueden estar orando juntos y tú puedes estar orando y realmente se te olvida que tienes el trono de la gracia abierto, dice el libro de Hebreos, que tienes un libre acceso para estar con el Señor, que tienes un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, que tienes todo eso y se nos olvida y ya estás en tu oración como cuando hacías el rosario. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así. Y cambias de religión nada más y de situaciones y realmente no has entendido que cuando tú estás hablando con Dios, que cuando tú estás orando con Dios, Él te está escuchando. El trono está abierto. No estás recitando algo, realmente ahí está. Jesús se pasó el 95% de su ministerio orando. Los apóstoles nunca se acercaron a Jesús a preguntarle, Señor, ¿cuándo abres un discipulado? Porque no sé leer la Biblia, que está bien, y vamos a tener y tenemos este tipo de discipulados aquí. Pero no, se acercaron a preguntarle siempre, Señor, enséñanos a qué, a orar. Porque ellos veían mucho tiempo orando a Jesús. Y dice el Señor, les pregunta, hace una pausa en su oración, yo imagino todos reunidos, y voltea a ver a los 12. Ahí está Judas, ahí está Pedro, ahí están todas las estrellitas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos habían convivido con el maestro, pero también con la gente. Si tú eres hijo de Dios, vas a convivir con Cristo, por supuesto, pero también con lo más difícil de ser cristiano. Su nombre es la iglesia. Sí, somos complicados, somos. Sí. Es eso. Por tanto, había escuchado rumores incluso de la gente alrededor y la respuesta, obviamente estamos hablando del mundo, de los que estaban afuera, no de los 12, de lo que opinan de Cristo, nunca va a ser la correcta. Y por eso les está haciendo este test a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Porque ellos ya habían escuchado esto, respuesta que les va a dar, ya estaba en el capítulo 8 y en el capítulo 9 al inicio, ya ellos ya habían escuchado que muchos decían que eres Juan el Bautista, que otros decían que es Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Cuál era el peligro? Que pudieran ellos quedarse con la idea que era Juan el Bautista, porque muchos a Juan le habían dicho, tú eres el Mesías, ¿y qué decía Juan? Yo no soy. El que viene detrás de mí, él los va a bautizar con fuego. Yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Al final del día podemos ver que la gente confundía a Jesús con Juan el Bautista y él estaba interesado no de la gente, de lo que pensaba, sino de lo que pensaran sus discípulos de él. Era primo de Jesús y Herodes lo había asesinado y tal vez ellos pensaban, como la gente decía alrededor, que Juan era un ser de luz, que era alguien que iba a resucitar y ayudarlos, que era un espíritu bueno, que era un hombre bueno, que era un amuleto de buena suerte. No sé, eso tal vez podía decir la gente y pensaban que Juan iba a regresar, ¿no? Y acuérdate que a Juan lo habían decapitado, entonces no me imagino cómo iban a pensar que iba a llegar Juan, tal vez así, ¿no? ¿Qué hubo? ¿No? O sea, pues no sé. Era un hombre bueno, sí, pero no era el Cristo, no era el Salvador. O tal vez pensaban que era Elías, un profeta que existió muchos años y que él había sanado gente, había resucitado gente también y que tenía poderes, y tal vez veían a Cristo como un gurú, como un mago, como alguien que podía resucitar. Pues tal vez es eso. O como algún profeta de los antiguos, un superhéroe de la antigüedad para los hebreos. Pero aquí un dato interesante, les dije en la mañana que la mayoría de los profetas habían sido asesinados por los padres de estas personas, de la gente, de los hebreos. Su mismo pueblo había asesinado a sus profetas. Oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas, les dijo Jesús. Ahora, al final, cada quien en el mundo tiene su concepto de quién es Jesús. Pero el único concepto de saber y conocer de quién es Cristo, ¿quién lo tiene? La palabra de Dios. ¿Sí? Tú puedes pensar quién es Jesús, pero si no está escrito, no es este. ¿Sí? Al final Jesús estaba interesado que los suyos supieran quién era Él y para qué estaba preparándolos a ellos. Hoy te pregunto, familia, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí, es el Hijo de Dios, perfecto.
Él murió por mis pecados en una cruz, pasados, presentes y futuros. Cuando yo confío en Él, Él me perdona. Transforma mi corazón de piedra a uno de carne. Soy sensible a su voz. Él me ha salvado y sé que si muero voy a estar en su presencia, y si Él regresa, Él vendrá por mí. Que somos parte de un gran plan y un propósito de Dios por medio de Cristo, por medio de la cruz del Calvario. Ese es Jesús. Jesús no vino a darte tu mejor vida aquí y ahora. Jesús no vino a resolver tus problemas financieros, como dice el falso evangelio de la prosperidad. Jesús no vino a hacerte millonario. Claro, nos encantaría que eso fuera, porque a tu carne le gustaría. Pero te tengo una mala noticia, no vino a eso. Jesús es el Salvador. Jesús vino a salvarnos de la muerte. Nos vino a librar del pecado. Y Jesús está interesado en esto. Y tal vez hay personas en este mundo, en este lugar, donde conocen mucho de todo lo que está escrito de cristología, pero si no tienen una relación personal con Cristo, el conocimiento se queda en cero. Es una relación personal, a eso vino a mostrarnos al Padre. Él y el Padre, Él y yo y el Padre somos uno solo. Entonces Él está interesado siempre en qué opinan, no la gente, sino nosotros. ¿Cómo lo sé? Verso 20. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Y recuerda que en esta parte Jesús ya se estaba dirigiendo a Jerusalén. Y tal vez en esta oración el Padre ya le había dicho: hijo, ya es hora, ya es tu tiempo. Ya es tiempo de hacer eso, de ir a la cruz. A partir de aquí ya empieza la cuenta regresiva para ir al Calvario. Y una respuesta errónea de sus discípulos, ya lleva 3 años con ellos. Acá ya lleva 3 años. Y una respuesta errónea de sus discípulos hubiera sido trágico, porque 3 años he estado con ustedes y no saben quién soy. Y que tal vez, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pues tú viniste a hacernos millonarios, ¿no? Porque yo soy una hija de Dios, soy una princesa de Jehová, ¿no? Soy un príncipe, vengo a ser millonario en este mundo, a eso. Y dices: no, yo no vine a eso. Yo no soy ese. ¿Sí? Y a veces nos puede suceder: ok, estoy en sana doctrina, chalala, ok, qué padre, qué padrísimo. Me encanta eso. Pero a veces nos sucede que tenemos años en el Señor y se nos olvida quién es Él. ¿Por qué? Porque tú respondes a quién es Él conforme tú te comportas. Tú eres un testimonio. Y cuando das mal testimonio de quién es Cristo, estás automáticamente diciendo: yo no le conozco. El ejemplo lo tengo con Pedro. ¿Conoces a...? Yo no lo conozco, primera negación. ¿Lo conoces? No. Tú estabas con los hebreos, con ese grupo, te vimos. No, yo no. Y la tercera canta el gallo para que recuerde que el maestro le había dicho: me vas a negar 3 veces. Aunque a ti se te olvida quién es muchas veces, sobre todo en el momento donde estás consumando ese pecado, donde estás viendo eso que no debes de ver, donde estás hablando eso que no debes de hablar. Cuando estás en eso se te olvida quién es. Pero te voy a decir algo: a Él nunca se le olvida quiénes somos y lo que Él hizo por nosotros. Dice la profecía en Zacarías que Él aún conserva la marca de los clavos. Al día de hoy en gloria Él todavía tiene la marca de los clavos en sus manos, para que nunca se le olvide quiénes somos. A Él. Y cuando regrese por su pueblo, mirarán al que traspasaron. Israel verá que habían crucificado al Mesías, y entonces le adorarán. Y Jesús te pregunta y nos pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y quién es el que responde? Pues por supuesto, Pedro. ¿Sí? De 10, una, brother. La acabas de hacer, es tu momento de éxito. En este momento, tus minutos de fama, brother. ¿Sí? Imagínate, o sea, sí, el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a otra como cámara de lo que está sucediendo en Mateo 16, del 15 al 17. Te lo van a proyectar. Vamos a leerlo. 1, 2, 3.
Bien hecho, Pedro, eres bienaventurado, más que bendecido, le dice Jesús. Sin embargo, esta revelación te la dio el Padre. Así es. Dios el Padre, que estaba platicando conmigo hace unos minutos, mi Padre, te ha mostrado eso. Y qué maravilloso momento. Imagínate esta escena, esta parte, donde está el rostro del Señor sonriendo cuando Pedro le confiesa, tú eres el Cristo. ¿Sí? Cuando le reconoce como el Cristo y Jesús le dice, tú eres más que bendecido, Simón, porque me has visto, porque sabes que yo soy el Cristo. Sí, Señor, pero no te has fijado lo que va a hacer, tío. Nosotros ya tenemos la historia completa. Ellos no. Pedro no sabía que lo iba a negar, que le iba a cortar su oreja a este hombre. No sabía eso. Sí. Pero Jesús se sonríe diciendo, eres bienaventurado, porque mi Padre te lo ha revelado. Y amados, el día de hoy es la misma sonrisa que Jesús tiene cuando un pecador se arrepiente y le reconoce como el Cristo, como su Señor. Es lo mismo. Es la misma alegría en el cielo que sucede una y otra vez cada vez que un pecador se arrepiente y entrega su vida a Jesús. ¿Recuerdas el día que tú le entregaste tu vida? Bueno, fue una buena voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que tú lo hicieras. Todo fue parte de un plan maravilloso. Incluso dice la Escritura, desde el vientre de tu madre. Sí, no fue algo que se le ocurrió al Señor, ya fue algo escrito. Ahora Pedro y estaría emocionado por la confesión, pero Jesús tenía que mostrarles realmente. Recuerda que la idea que estas personas tenían del Mesías, ¿cuál era? Me va a salvar del yugo de los romanos. Israel estaba prisionero de Roma. Va a acabar con todos los soldados. Va a entrar triunfante. Nos va a quitar las enfermedades, nos va a quitar todo eso va a ser el Señor, el Rey Mesías. Pero no era así, porque no estaba escrito eso. Jesús tenía que darles la vuelta a la idea que ellos tenían acerca de Dios y los propósitos de Dios. Hermanos, si estos hombres se emocionaron cuando Jesús los envió, ¿te acuerdas? Y que regresaron, Señor, imagínate ahorita que sabían que estaban del lado ganador. Ellos habían estudiado quién era el Mesías. La religión judía hasta el día de hoy está esperando a su Mesías. Nosotros ya no, porque ya vino. Amén. A nosotros se nos ha revelado. El apóstol Pablo dice que el conocimiento de ellos ha sido embotado en 2 Corintios. Ellos todavía no tienen eso. Muchos judíos se han convertido al cristianismo, muchísimos, no tienes idea. Igual los musulmanes, muchísimos al día de hoy. Dios está haciendo algo increíble en esos pueblos. Sí. Pero al día de hoy, el pueblo de Israel, sobre todo los judíos ortodoxos, más que nada ellos, para ellos Jesús no es el Mesías. Ahora, para ellos aquí ya está, y se empezaron a hacer ideas erróneas de quién era el Mesías. Ahora ellos habían descubierto quién era Jesús, su maestro. Ahora ellos tenían que descubrir qué significa el Cristo, el ungido de Dios. El costo a considerar de seguir a Jesús, el costo de ser sus discípulos. ¿Qué pensabas? Que no es un contrato con letras chiquitas. Los que te quieren manipular no hablan de estos textos, porque ellos solo hablan de textos de bendiciones, de gloria y noches de gloria. Aquí dice el verso 21 y 22. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. A partir de este momento que le reconocen como el Cristo, como el Mesías, la palabra cruz, la palabra muerte, la palabra resurrección iba a aparecer en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos. Y aquí es la primera vez donde le dice a sus discípulos, es necesario que yo padezca muchas cosas. Dice, ya no me está gustando eso. ¿Qué pasó? Si tú eres el Rey Mesías, te íbamos a seguir, íbamos a entrar triunfantes, íbamos a cambiar esto. Tú ibas a hablar y todos tú ibas a hacer sí. Y se los encarga rigurosamente. No le digan a nadie, en la traducción de las Américas dice esto, encargándoselo rigurosamente. Imagínate salir con la información correcta, pero con el corazón incorrecto.
¿sí? Sería un desastre, y el Señor se los recalca: les prohíbo que digan que están con el Mesías ahorita. Y no es porque no quería que el mundo se entere, porque imagínate, si estos 12 ya andaban con los ojos de que, imagínate a los 5,000, que Él es el Mesías, Él es el Señor. Él se los prohibió. ¿Por qué? Porque era necesario, y la palabra es necesario. De aquí en adelante, de los textos aparece mucho, es necesario. Jesús estaba diciendo: es plan de mi Padre que tengo que ir a la cruz, es necesario que yo muera, es necesario que vaya a la cruz, también es necesario que yo resucite. Y aquí empieza, y Jesús dice: voy a padecer muchas cosas. Lo que ustedes están imaginando que debiera ser un reconocimiento y todo esto, todavía no es el tiempo. Por eso es que a veces nosotros nos estancamos, porque no estamos yendo al tiempo de Dios. Si quieres ir a tu tiempo y quieres correr las cosas a tu tiempo, a tu momento, no al tiempo que Dios te ha dicho que va a ser, nos desesperamos. Y lo que estos hombres pensaban es: ya estuvo, se solucionó mi problema, ya estamos con el bueno, con el ganador, que no era mentira, era verdad, pero no era el tiempo de ellos. Y cuando Jesús le dice: y tengo que ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, uno pudiera pensar: Jesús va a ser desechado por los impíos, Jesús va a ser desechado por los que no creen en Él. Lamentablemente iba a ser desechado por los más religiosos, por los que conocían de la Biblia. Por ellos iba a ser desechado. ¿Y cómo es posible esto? Claro, tú puedes tener mucho conocimiento, decir que sabes mucho y no tener una relación personal con Dios. Entonces no eres nada más que una biblioteca, un teólogo más. Hay muchos. ¿Sí? Me van a desechar, sí. Los más estudiados, los ancianos, me van a desechar. No me van a reconocer los principales. Y los encargados de transcribir la ley, que conocen la Torá de memoria, letra por letra, los escribas, me van a desechar igual. ¿Y entonces de qué se trata? Concluimos, mis hermanos, que a Jesús no se le conoce por medio de la religión, ni por medio del conocimiento. A Jesús se le conoce y se le reconoce por medio de la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en cada creyente. Amén. Es el Espíritu Santo en ti. Es tu relación con Dios. Y no es cada domingo, es diario. Es una relación personal lo que Dios quiere. Y le está diciendo: y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y esa parte, y resucitar al tercer día, como que se les olvidó. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando van a buscar las mujeres a continuar sirviendo y a limpiar el cuerpo del Señor? Y María Magdalena se le presenta al Señor. No te voy a spoilear lo del domingo que vamos a... No, este domingo, acuérdate, es el otro, 6 de la mañana, acá nos vemos. Y llega Jesús y ve y dile a mis hermanos que ya resucité. Y llega y ¿qué? ¿Cómo crees? Dice: no, incrédulos. Acuérdense que dijo que iba a resucitar al tercer día. Sí, pero no creo. Y el primero que se le aparece es al que aquí está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se basa su amor en tus victorias o tus fracasos. Dios se basa en el amor porque Él es amor, porque Él te ama. ¿Sí? No, el amor de Dios no depende de tu estado de ánimo o quién eres, se basa de quién es Él. Él es un Dios de amor y de gracia. ¿Sí? Ahora dice: es necesario que sea muerto y resucite. Y aquí está, fíjate, se le borró la sonrisa a Pedro, porque entre este texto, Mateo 16, 21 y 24, te lo van a proyectar. No le duró más de 2 minutos a Pedro su declaración que hizo de que tú eres el Hijo de Dios. No le duró. Dices: ¿cuánto duré? 2 minutos, Pedro, y hiciste el ridículo otra vez. Sí. Fíjate que dice este texto que va entre el verso 22 y 23. Te lo van a proyectar, Mateo 16, 21 y 24, y leemos todos juntos. 1, 2, 3.
Si ubicas cuál fue el problema de Pedro, ya está, su cerebro ya está, y voy a hacer, y como fui el primero que lo reconoció, entonces una empresa, y está, y el Señor, cuando dice esto, dice, no, mis castillos se están derrumbando. Y lo llama aparte, ¿viste el texto? No se lo dijo delante de todos, lo llamó aparte. Dice, Señor, no nos hagas esto, o sea, que no te acontezca esto. Y Jesús, ¿qué es lo que le dije? Apártate de mí, Satanás. Y no es que Pedro se convirtiera del ser usado por Dios cuando Dios se lo reveló en 3 segundos en el diablo. No. Simplemente demostró su naturaleza caída. Y decimos, ay, qué Pedro, ¿por qué tú haces eso? Hermanos, tú puedes estar un domingo aquí en la iglesia, puedes estar alabando a Dios, 3 segundos después, no eres lo que cantaste, no eres lo que hablaste. Sí. Y aquí Pedro está demostrando eso, su egoísmo. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, porque estaba siendo influenciado por Satanás. Satanás le estaba diciendo, ¿cuál era la intención del enemigo desde el Génesis? Que Cristo no salvara a la humanidad, que Cristo no fuera a la cruz. Ese ha sido siempre su trabajo. Y aquí no iba a ser la excepción. Y por eso le dice, imagínate la cara de Pedro. Así de, sí, y de repente Satanás le dice. Así como que, ¿what? Sí, se le borró la sonrisa, ¿no? Como dice el corrido. Se te borró la sonrisa, Pedro. El versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora Jesús se refiere a todos. Sí, me hablas en privado, Pedro, pero esto va para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y le vuelve a preguntar a sus discípulos, ¿saben quién soy? Sí, el Cristo. Ahora, ¿quieres seguirme? Este es el requisito que no está en letras pequeñas. Y como cristianos, te lo tengo que decir el día de hoy, esto no es en letras pequeñas. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, tienes que negarte a ti mismo y morir. ¿Cómo? ¿No que es en victoria y polvo de oro y polvo de diamante? Esos son los caballeros del zodiaco, ¿no? Los de mi época me entendieron, ¿sí? Y todo este tipo de rollos. No. Negarse a sí mismo es niega tu manera egoísta de vivir. Esa es la traducción de la NTV. Muere a tu manera egoísta de vivir para mí mismo. Y esta parte es la del cristianismo, es la parte que no es popular, pero te tengo una mala noticia, es la parte medular del cristianismo. Es Jesús, sígueme, que te sigo, pero tienes que morir a ti mismo y tomar tu cruz cada día y seguirme. Esa parte no me gusta, no es un buen speech, quítalo porque no voy a traer gente. Claro, por eso no fue para los 5,000, fue para 12 nada más, fue para sus discípulos. Sí. Lo que está ahora es vive, sé tú mismo, sigue tus sueños, te dicen. Si no te has dado cuenta que el mundo se está pudriendo cada vez porque estamos siguiendo nuestros sueños, ¿no te has dado cuenta de eso? Porque estamos haciendo lo que queremos. Sí. Dios quiere hacerte exitoso, cumplir los anhelos de tu corazón. ¿No te has dado cuenta que lo podrido viene de tu corazón? Que necesitamos un cambio de corazón, un cambio de mente. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos morir y que Dios, seguir al Señor. Y Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Tengo los brazos abiertos para ti, morir en una cruz por ti. Pero si quieres ser mi discípulo y seguirme, tienes que negarte a ti mismo. El mundo te dice, no te niegues nada, mereces todo, prueba de todo, le dicen. No te mereces todo, mereces la abundancia, ¿no? Y esto es lo contrario a esto. Jesús dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Muchos de los discípulos ya habían visto el castigo de la pena capital de una crucifixión. Fueron 1,000 crucificados, un poco más, 10,000 creo, antes de Jesús. Jesús no fue el primer crucificado. Los romanos perfeccionaron con Cristo la crucifixión. Pero realmente la crucifixión ya estaba antes. Y un crucificado, cuando ellos veían que alguien pasaba rumbo al Calvario para ser ejecutado, sabían que no iba a regresar. Era un camino sin regreso y por eso Jesús le está diciendo eso. Ahora en día la cruz es muy popular para nosotros. Cruz, tatuaje de la cruz, y está chido, halo. Tu carro tiene tu cruz. Si le insultas a un taxista y tiene tu carro una cruz, acuérdate que traes una cruz. ¿Sí? Acuérdate. Y ahí está todo. Pero antes la cruz no era eso. La cruz era sinónimo de terror. Era sinónimo de muerte. Alguien que moría crucificado
era morir de una manera horrible. Y alguien que ha decidido seguir a Cristo, Jesús nos dice esto, que ha decidido seguir sus pisadas, sabe y entiende que es un caminar muriendo todos los días. No son los domingos nada más, es diario. Diario. Y el Señor está diciendo, y Él sabía que pasaría Él primero esto a una escala mayor. Y Él nos los pide en temas espirituales, porque dice, yo voy a vivir en temas corporales toda la crucifixión, voy a cargar espiritualmente con todo el pecado del mundo, incluyendo el tuyo y el mío. Momentos de angustia de mi Señor en la cruz. Y Jesús nos dice, ahora tu viejo hombre debe de morir todos los días. Por eso dice cada día. Y me encanta a veces, dice que yo soy cristiano de hace 40 años. ¿Y por qué sigues batallando con esto, brother? Porque no lo has llevado a la cruz. Esa es la respuesta. No es el tiempo lo que hace a un cristiano maduro. Es la cantidad de tiempo que pase a los pies de la cruz del Maestro. Es eso lo que hace un cristiano maduro. No es un cristiano perfecto, o miren qué gran hombre de Dios. No, ni mucho menos tus canas te hacen un cristiano maduro. Conozco cristianos canosos que parecen niños berrinchudos. Sí, sin agravar a los que tengan canas, yo voy para allá también. Sí. Es cada día muriendo, más de ti, menos de mí. Tú vives cada día más en mí y yo muero cada día más y más a mí, Señor. Es eso ser cristiano. Amén. Si no lo sabías, aquí es. Entonces dices, no, yo no quiero. Bueno, el cristianismo no es para ti. Sí. O puedes venir y simpatizar, pero nunca vas a poder ser discípulo del Señor. ¿Por qué? Verso 24 y 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué te da a entender esto? Que los discípulos ya, fíjate, mente de tiburón, ¿no? Dice el mundo ahorita. Ya Pedro ya se decía, no, yo quiero, la mitad de Judea va a ser mía, dice. Y yo voy a gobernar aquí. Y ya están todos, y Juan y Jacobo, uno a tu diestra y el otro a tu derecha. ¿Te parece? Y ni siquiera fueron ellos, mandaron a su mami a que le pregunten al Señor eso. Mami, ve con el Señor y queremos. ¿Sí me explico? Y Jesús dice que seguirme es gastar tu vida en mí, no ahorrarla para ti mismo. Y vale la pena cada segundo que has invertido tu vida en Jesucristo. Vale la pena. Vale la pena. Porque si no has entendido que si tú quieres vivir tu vida la estás gastando, porque te quieres ahorrar tu vida para ti mismo. Si no has entendido eso, aún te vuelvo a repetir, no sabes de qué se trata seguir a Cristo. Porque quieres seguir viviendo y guardando cosas para ti. Y Dios te dice hoy, estás recolectando en bolsas rotas. Y vamos al Señor y tienes aquí metido tu mano en la bolsa. Y el Señor te dice, ¿ya me entregaste? Sí, Señor, yo me entrego. Hasta cantamos, te entrego todo a ti. Y todo eso, ¿no? ¿Y por qué traes la mano en la bolsa, hijo? Porque esta perversión y este desvío es mío. Este gusto, aunque tu palabra dice que no es correcto, no me importa. Es mi cristianismo a mi manera. Es como yo quiero darle el sentido a la Escritura, no como tu Espíritu Santo. Es como yo quiero, por tanto es mío, y al final termina siendo mío. Y Dios te está diciendo, ya no te pertenece. Si tú me has entregado tu vida, eso ya no te pertenece. Porque te digo algo, si amas a Jesús, tu vida ya no te pertenece. Y si no amas a Jesús, tu vida te pertenece, entre comillas, pero al final la vas a perder paradójicamente. Vas a desperdiciar tu vida intentando salvarla. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Pastor, yo he vivido mi vida, gracias a Dios, sin Cristo. Y mira, llevo 5 divorcios. Qué exitoso, bro. ¿No? Llevo mi vida, o sea, es eso. ¿En qué mejores manos? Y es lo que no entiendo, porque ¿en qué mejores manos un cristiano puede dejar su vida que no es en las manos de su Salvador? Y queremos dejar nuestra vida en manos de todo, menos en las manos de tu Salvador. Entiende, Jesús es el Salvador, amén. Él es nuestro Salvador. ¿Y por qué queremos esto? Queremos seguir guardándonos cosas, viviendo para nosotros. Y Dios te dice hoy, estás desperdiciando tu vida, aunque piensas que la estás viviendo al máximo, es una mentira demoníaca.
Es una mentira demoníaca. Sí. Y el mundo es lo que ahorita le está vendiendo a los jóvenes y a los viejos también. Jesús dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Perder la vida en el Señor era una invitación de Jesús a estos 12 hombres a dar su vida por Él literalmente. Y de estos 12, uno se suicidó, pero los otros 9 fueron mártires porque Juan murió ya de viejito, aunque sufrió mucho. Para nosotros es más light. Bueno, hay gente que sigue muriendo por el Señor. Ramón dijo, el pastor Ramón la semana pasada, que es difícil hacer esto. Que incluso hasta él dudaba en presentarse. Yo doy mi vida por Cristo. Y te digo algo, yo el día de hoy igual. Yo doy mi vida por Cristo. Ahorita, espérate, yo lo pienso. Sin embargo, la instrucción de Dios es ser fiel hasta la muerte. Y la marca de un creyente es que al momento de la prueba, al momento de esta situación, Él va a estar contigo para darte ese valor. Dice la historia que cuando muere el apóstol Pedro, murió crucificado de cabeza. Y lo crucifican frente a su esposa. Y cuando está siendo crucificado, dice la historia de Flavio Josefo, que cuando él estaba siendo a punto de entregar, ya le gritaba a su esposa, tranquila mujer, es un rato nada más, pronto estaremos en sus brazos. Esa fue la muerte del apóstol Pedro, casado por cierto, por sí, ya sabes. Pedro no iba a entender nada de esto. Por eso cuando Pedro se está yendo con Juan, Jesús ya resucitado, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿tú qué sabes? Y le profetiza su muerte. Al final del Evangelio de Juan lo puedes revisar. Ahora, ¿qué aprovecha el hombre? Verso 25 y al 27, y vámonos ya. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo de hoy es esto: desarróllate como persona. Si hay algo que te está estorbando para triunfar, elimínalo. Y eso ha permeado en las mujeres. Si te embarazaste y el embarazo te está impidiendo triunfar, aborta. Es fácil. Y las no son feministas, pseudo feministas apoyan eso, son pro aborto. ¿Y qué si el bebé era mujer? No, bueno, no lo sabemos, no, sí. Entonces te estás contradiciendo. Es lo mismo, hermanos. Lo de hoy es esto: si te estorba, elimínalo. Si no está en tu tiempo, abórtalo. Si te das cuenta cómo ya empieza a ser algo normal en la gente, y los que estamos sensibles ante el Señor, te das cuenta, esto es una aberración ante los ojos de Dios. Humanamente nos estamos matando sin haber nacido. ¿De qué me estás hablando? ¿A esto le llamas progreso? ¿A esto le llamas inteligencia? La maternidad te estorba en tu plenitud como mujer. No seas mamá. Las mamás es en serio. Y yo como papá, yo te puedo decir algo. Ser papá es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en mi vida. Sí es difícil, sí, pero es algo hermoso. Sí. Los hombres empresarios, mente de tiburón, te dije, cómete el mundo, es tuyo. Y Jesús te hace esta pregunta como sus hijos: ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y el Señor, desde el dolor de su corazón, preguntándonos eso. La NTV dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Básicamente le está diciendo a la humanidad y a nosotros, tal vez tienes partes en tu vida que sigues viviendo así. ¿De qué te sirve todo si no estás conmigo? ¿De qué te sirve? ¿Ya eres feliz? ¿Ya tienes el trabajo que querías? Ya tienes la familia y dejaste a tu familia, pero ya cambiaste el modelo de tu familia ahora. Ya la tienes, bien. Pero yo no estoy contigo. Obtienes todo, triunfas. ¿Y luego qué sigue? Dime, ¿qué sigue? Un vacío, es lo que sigue. Porque si no estás en Cristo, todo queda vacío. Todo es tinieblas. Estás en la cima del mundo, les dije en la mañana.
Escalas el monte Everest y ya, ¡ah, sí pude! Y estás, ¡wow! Yo no, yo ni en camión llego, ni a la orilla, no me gusta. Voy a México y me mareo por la altura, entonces imagínate ahí. Pero estás en la cima del mundo, pero llegas y llega un momento en donde, ¿qué crees que se va acabando? El oxígeno. Por más fitness, se te va a acabar el oxígeno si te quedas ahí por la altura. Y has ganado todo y lo lograste, pero no hay plenitud. Porque la plenitud y gozo vienen de la presencia de Dios. Amén. Solo ahí en su presencia hay plenitud y gozo. Ya has ganado todo, pero no has ganado nada. Sí, porque yo no estoy ahí. Y siempre es bueno reconocer esto. Y el Señor tiene los brazos abiertos. Y su amor y su perdón es siempre. Y tal vez en tu vida has hecho esto. O tal vez hay áreas de tu vida, como te dije, que no. Siempre hay tiempo de arrepentirse. No es demasiado tarde. El Señor está aquí todavía. Amén. Porque el que se avergonzare de mí, dice, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. ¿La lealtad a Jesús se va a recompensar? Sí. Pero también la traición a Jesús va a traer su castigo. Y ahí está Judas escuchando esto. Una vez escuché, es que a Judas nunca se le dio la oportunidad. ¿Cómo? Aquí está. Y si Judas se hubiera arrepentido y no se hubiera colgado, otra cosa hubiera sucedido, pero eso hizo. La lealtad de Jesús tendría su recompensa, pero la traición también. Y si le somos fieles en este tiempo, Él nos será fiel en la eternidad cuando lleguemos frente al Padre y tengamos nuestro abogado. Y con eso no te estoy diciendo que la salvación se pierde y si fallas ya a la hora, pues ya perdiste 2 horas de abogado. Ni modo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si con tu vida estás negando al Señor, aunque le hayas confesado, como se tiene muy de moda, pasen al frente, repite después de mí, va. No importa eso. Porque si con tu vida le estás negando, va a llegar el día cuando estés allá arriba que Él te va a negar. Porque nunca le recibiste. Y a mí este texto de donde dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, me pone a temblar. Nunca te conocí. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos las noches de gloria. ¿Sí? Tienes que arrepentirte. Porque va a llegar el día en donde Él no te va a reconocer. Si has vivido un cristianismo hipócrita, porque no hay cristianismos hipócritas, simplemente el único que se engaña eres tú. Porque tú piensas que a Dios lo engañas, no es así. Y puedes decirle, conozco y tengo conocimiento, pero nunca haber estado con Él, porque en secreto nos avergonzamos de sus palabras y en lo público también. ¿Cómo me puedo avergonzar de las palabras de Cristo? Si yo voy a los hospitales, voy a la cárcel, voy afuera, predico. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque cuando no obedeces la palabra, podrás hablar y decir, en pocas palabras te estás avergonzando de lo que Cristo ha dicho porque no estás en obediencia a Él. Así de fácil, hermanos. Guardamos silencio en nuestro corazón de algo que Él te está diciendo. Y está el Señor diciéndote. Y está el Señor y tú guardas silencio. Y la sociedad, hermanos, la sociedad del mundo al día de hoy está orillando a todos a no hablar de aquel que nos rescató. Quiere silenciarnos. Sí. Y ya no como iglesia de que, ya me tienes que empezar a mandar tus sermones para que no vayas en contra del gobierno. Esa ya no. No, ahora es algo más profundo. Algo más profundo. La sociedad te quiere orillar todos los días a no hablar de aquel que nos rescató, a no vivir como aquel que nos rescató nos está pidiendo. Y el verso 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo, todos ustedes, obviamente ya sabemos quién no, Judas, no iban a morir eternamente. Lo que el Señor quería decir es que no todo es dolor, no todo es sufrimiento, porque va a llegar un día en donde el reino de Dios va a estar y la muerte eterna ya no va a cobrar efecto en nosotros, sino que viviremos eternamente con Él. Eso quiere decir.
Lo que Jesús dice es que antes de esta generación van a haber señales de que el reino de Dios ya está en marcha. ¿Y cuál fue la primera señal de que el reino ya está en marcha? ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a la sinagoga y abrió y dijo, el reino de Dios se ha acercado? Cuando Jesús pisó esta tierra, mis hermanos, el reino de Dios se acercó porque Cristo es el Rey. Amén. Cristo es el Rey. Y al final, ¿quién dice que soy? Vámonos ya. Yo te pregunto de manera personal y escucha esto de verdad porque viene del Señor para nosotros. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Cristo? Porque lo que haces para el Señor y por Él todos los días es lo que es Él para ti. Es eso. Sí. Y tal vez has fallado y tal vez has estado batallando y hoy te dice, sigo siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Yo te voy a cambiar la pregunta y te digo, ¿quién eres tú para Jesús mejor? Porque si te digo, ¿quién eres tú? ¿Quién es para ti Cristo? Ahorita no es mi Dios, es mi Señor, ok, pero mejor preguntarnos quiénes somos para Jesús. Jesús te dice, eres su hijo, primero. Él es nuestro Padre. Santiago dice, el capítulo 1 y 2, que Él nos presume a todas las criaturas. Somos la primicia de sus criaturas. O sea, como que nos muestra, sí, yo los salvé. Son ellos, es mi iglesia, es mi amada, es mi novia, voy a regresar, nos vamos a... son ellas. Y yo me veo al espejo y digo, ¿por qué? ¿Por qué me amas tanto si vistes lo que pasó? ¿Por qué, Señor? Y es lo que nunca vamos a llegar a entender y es lo que nos debe de motivar y llenar a seguir viviendo por ese gran Dios. Porque no entendemos su amor. Aquel que diga, yo conozco todo el amor de Cristo, es mentira. Tú no conoces hasta dónde llega la anchura, la profundidad, la longitud, la belleza de su amor, esa fuente que va brotando nuevas cada día y nos va limpiando. Y ahí nos vamos a embarrar otra vez. Y ahí nos vuelve a limpiar y nos perdona y nos corrige, nos disciplina y ahí estamos. Jesús te dice, eres por quien entregué mi vida. Fuiste la razón por la que yo dejara la eternidad a venir por ti. Eres por quien también voy a regresar. Si sabes que Jesús regresa por su iglesia, amén. Regresa por su iglesia. Eres de su propiedad. Eres con quien Él anhela vivir una eternidad. Sí. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué te pide el Señor el día de hoy? Ahí está en el contrato. El único requisito es morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y Él va a hacer algo. Alguien que sí entendió esto y lo escribió en su carta, y yo me quedo así con este texto que dices, wow, Gálatas 2:20 fue el apóstol Pablo. Dice la Escritura, vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo fue un hombre súper religioso, con mucho dinero, lo tuvo todo, pero no tenía nada. Hasta que Cristo salió a su encuentro rumbo a Damasco y lo narra 3 veces en el libro de Hechos, para que veas qué apasionado era de Cristo. 3 veces cuenta su testimonio ante 3 personas difíciles y lo cuenta y habla de Jesús. Y él entendió que vivir es vivir con Cristo crucificado. Sí, porque en el dolor ahí está Él con nosotros también. Sí. Pablo entendió que es no vivir más para nosotros, es muertos a nosotros mismos. Y ahí se queda, no, vivos en Él, porque Él está en nosotros. Vivos en Él, muertos para el mundo, pero vivos para Él. Ahora, ¿cómo vivir en este mundo? Yo vivo confiando en Jesús, en el Hijo de Dios, motivado por su amor de que Él me amó sin que yo lo amara. Sí. De que Él se entregó por mí sin que yo supiera lo que Él hizo. Cuando Cristo moría, tú y yo éramos pecadores. Tú no sabes lo que pasó hace 2000 años. Pero tú estabas en su mente, Él se entregó sin yo haberme entregado a Él. ¿Sí me explico?
Él se entregó por mí sin que yo le hubiera dado. Es más, yo no había ni nacido. Pero en sus planes estabas tú, estábamos nosotros. Vivos en Cristo porque Él está en nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a vivir demasiado a mí mismo y a confiar en mí mismo? Y tengo que irme diciéndote esto. Que Pedro no descansó en el Señor y sí descansó en Él mismo. Por eso le pasó las demás consecuencias. En sus sentimientos Él descansó y no en la obra del Señor. Por eso a minutos de recibir la revelación del Padre de quién era Jesús, a minutos fue usado luego por Satanás. Porque Pedro estaba confiando en Él mismo. Como cristiano puedes pasar de ser usado por Dios tremendamente a ser usado por Satanás. Cuando pierdes de vista al Señor, dejas de ser usado por Él y en automático te conviertes en un blanco fácil del enemigo. Y cuando vives para ti y para tu carne, entonces empiezas a ser usado por Satanás. No estoy diciendo que se te mete el diablo. No, ningún cristiano puede ser poseído por Satanás porque ha sido sellado. Pero sí el enemigo tiene influencia en ti y en mí. Por eso le dijo Jesús eso. Por eso le cortó la oreja a Malco, por confiar en Él mismo. No creas que fue para defender, te hago el paro, Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué tranza, carnal? No. Y le corta la oreja. No. No por eso, fue por confiar en Él mismo. Yo puedo hacerlo. Y por eso Jesús, ¿sabías? Y eso lo platicaba con mi hijo ayer, que si no le hubiera Jesús pegado la oreja a Malco, que era policía, si le quieres llamar así, del templo y de los sacerdotes, Pedro y compañía iban a ser crucificados junto con Jesús. ¿Sí? Iban a ser crucificados junto con Cristo porque era un delito atacar a una persona del templo y más agrediéndolo. Pedro no quería cortarle la oreja, Pedro iba a lo que va y fue la oreja que le rebanó. Y si Jesús no lo sanaba, iba a hacer todo. Entonces ahí vemos al Señor corrigiendo cuando Pedro sigue confiando en Él mismo. Pedro iba a ser probablemente el cuarto crucificado. Y aunque no lo creas, Dios tenía un plan para Pedro. Y para ti y para mí también. Sí. Tus malas decisiones no van a ser nunca suficientes para que Dios quiera usarte. Y eso es lo que a mí me impacta del Señor. Y lo único que me queda es entregarle mi vida. Me vas a negar, le dice el Señor. Y nuevamente después lo vuelve a negar. No fue hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Pero previo a ese encuentro, dice que él estuvo, el Evangelio de Lucas, que él estuvo llorando amargamente y se halló en derrota. En ese momento Pedro dejó de existir. Pedro estaba muerto. Se dio cuenta que todo lo que él intentó, dobló sus rodillas. Dice que cuando se dio cuenta que Jesús lo vio al tercer canto del gallo, se fue llorando amargamente. Por eso cuando Jesús resucita le pregunta a Pedro, ¿quién soy para ti? Otra vez le vuelve a preguntar. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Imagínate, sí te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Le volvió a decir. Pues el Señor sabía que Pedro batallaba con eso, pero al final Pedro pudo responder, Señor, tú lo sabes todo. Esa es la respuesta de un hombre muerto. Señor, tú lo sabes. Señor, tú tienes el control. Señor, tú haces todo. Yo te puedo decir te amo, pero hace unas semanas te abandoné en esa cruz. Hace unas semanas estaba yo escondido con miedo. Hace unas semanas hasta dije una maldición a la tercera vez que te negué, dice la Escritura. Entonces, ¿quién soy para estar diciendo te amo, te amo? Sí, te amo, mejor tú lo sabes todo. Ayúdame nada más con mi incredulidad y ayúdame a morir cada día y a negarme a mí mismo, porque solamente así puedo ser tu discípulo. Por eso Jesús le dice, apacienta mis corderos. Tú lo sabes, Señor. Y el Señor lo sabe todo el día de hoy. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra y por darnos el privilegio de escucharte nuevamente.
¿Quién decimos que eres, Señor? Muchas veces con nuestras actitudes y nuestra lengua a veces no lo hacemos. Y el día de hoy venimos con un corazón arrepentido a pedirte perdón por eso. Y sabemos que tú sabías que ese día iba a llegar. Y aún así nos amaste y nos quieres usar y nos guardas y nos libras de todo mal. Señor, oro por todos aquellos que el día de hoy vienen con un corazón arrepentido buscando tu perdón. Que ellos puedan reconocer y entender que tus brazos nunca se cerraron. Porque cuando éramos infieles aún así, tú permanecías fiel. Y la evidencia es que estamos aquí de pie. Y la evidencia es que seguimos por tu amor y tu misericordia, y nunca nos vamos a terminar de explicar por qué eres tan bueno y tan amoroso, por qué nos amas tanto. Una vida no nos va a alcanzar para eso. Y te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por lo que hiciste en esa cruz, Señor, porque podemos ir confiadamente ante ese trono al oportuno socorro. Oro por todos aquellos que se están guardando cosas en su vida todavía y que todavía tal vez traen preceptos o conceptos de ellos mismos y no de ti. Y eso ha estorbado o han hecho un cristianismo a su manera y no a tu manera, que es la única. Oro por aquellos, Señor, que tal vez tienen mucho conocimiento, pero vivimos una vida en desobediencia a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdónanos, Señor. Necesitamos eso, porque no podemos seguir adelante. Y ayúdanos todos los días a morir a nosotros mismos y a descansar y a saber que te amamos no por nuestras fuerzas, sino que te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias por tanto amor, Señor. En el nombre que se nombra sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.